Hemos estado viendo el proceso que Dios lleva a cabo para reconciliar a la humanidad consigo mismo, de un proceso de separación, rebeldía, de que todos vivimos en cierta forma centrados en nosotros mismos y no en Dios, y cómo Dios ha ido poco a poco a través de la historia cambiando hasta llegar al siglo I de nuestra era. Ha sido un camino arduo y pedregoso que llevó a Dios a elegir a una pareja para hacerle una nación, para que esta nación fuese una alternativa a las sociedades de la época basadas en la guerra, el poder y el sometimiento. Así que llegamos al siglo I, o en esa época era el siglo V del Imperio Romano. Oráculos y profecías y una atmósfera general del pueblo, en el pueblo de Israel, tenían como una especie de anhelo y de vibración de que algo grande iba a pasar, sobre todo porque había un gran profeta, Juan el Bautista, que lo estaba anunciando. Sectas judías también se iban al desierto, se llamaban los escenas, y también estaban anunciando que el final venía pronto, que esa herramienta divina que iba a traer paz permanente al pueblo y presencia real de Dios para siempre, llamado el Mesías, que estaba, si no a punto de venir, que estaba muy cerca. Así que hemos visto en las dos últimas predicaciones cómo el pueblo, si ponían un poquito de atención, veían todas las señales de que ese Mesías, de que esa herramienta divina realmente era Jesús. La forma en la que Él curaba de forma inmediata, cómo transformaba unos elementos en otros, cómo dominaba las fuerzas del mal, cómo caminaba sobre las aguas, calmaba tempestades, resucitaba muertos, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las señales estaban parpadeando y diciendo, este es el Mesías. Todas las flechas estaban puestas en Jesús. Y más cuando había una cosa muy interesante, muy extraña. Por lo alargado en el tiempo, en Jesús veían constantemente y de forma cotidiana, de forma siempre igual, como Él siempre tomaba las decisiones correctas. Siempre decía lo que tenía que decir. Nunca se equivocaba, nunca lo sacaban de quicio, nunca decía la palabra errónea. ¿Habéis vivido con alguien? Todos hemos vivido con alguien. ¿Cuánto tardas en darte cuenta de que es una persona con problemas, equivocaciones y con dificultades igual que tú? 2 minutos, 3 minutos, un par de días. Los que vivían con Jesús no fueron capaces jamás de ver una mala acción, una mala palabra, un mal gesto. Y los detractores, los que iban en contra de Jesús, tampoco vieron absolutamente nada. Aparte de que decía unas cosas absolutamente tremendas como que era divino. Esa era la gran falta que le encontraban. Pero todas las señales están diciendo que Jesús era ese Mesías, ese enviado de Dios para traer finalmente la humanidad de vuelta a sí. Nadie jamás había vivido una vida así, nadie jamás ha sido capaz de dejar la huella que dejó Jesús y la que está dejando. ¿Sería este hombre la solución, la salvación de la humanidad en forma de modelo al que seguir? Si todos seguimos su modelo, tendremos reconciliación unos con otros y con Dios, ¿verdad? Pero claro, hay un problema muy grande. Primer problema, es imposible seguir a Jesús, es imposible ser como Jesús. Todos los que nos llamamos cristianos lo intentamos, ¿verdad? Con muchas ganas. ¿Lo conseguimos? Jamás. ¿Vale? Nos llamamos cristianos porque lo seguimos, no porque seamos como Cristo. Es decir, el modelo de Jesús, el modelo de ama a tu enemigo, en el que Él está diciendo a Dios que perdone a aquellos que lo están torturando, es irrepetible. Su forma de vivir, su forma de amar, es irrepetible. Es decir, si Jesús es nuestra salvación solo como modelo humano, lo que nos va es a hundir. Porque mientras más te acercas a Él, más lo estudias,
más lo buscas, lo que ves cada vez más es una distancia. No te ves acercando por un lado, que tu carácter lo miras hace 10 años y dices, bueno, el Señor ha hecho aquí un milagro en mi vida y mira cómo ha avanzado. Pero mientras más te acercas a Él, más aspectos de tu vida ves que no concuerdan. Más cosas vienen a tu cabeza que tú dices, pero ¿por qué, Señor, si lo estoy intentando? Más cosas salen de tu boca que no deberían, etcétera, etcétera, etcétera. Como modelo, Jesucristo no nos salva, de cierta forma nos hunde. Somos incapaces de vivir como Él vivió. Si esa es la salvación de Dios, no ha llegado a nadie. No hay santo en esta tierra que jamás haya vivido como Jesús vivió. No, la solución divina era que la muerte que nosotros nos merecíamos, es decir, la muerte física es la muerte física, pero la muerte real es aquella que te separa de Dios. Todos vivimos de espalda a Dios, todos somos incapaces de poner a Dios en el centro de nuestras vidas, somos incapaces de amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con toda nuestra alma. Nos gustaría que fuera así. Los que queremos y seguimos a Jesús nos gustaría que fuera así. Pero la cantidad de cosas que a mí me llaman, que estoy leyendo la Biblia y lo dejo porque me llama otra cosa, es imposible estar dándole la gloria en todo. No llego, estoy roto y no hay forma de arreglarlo. Necesito que yo debería morir y alejarme de Dios porque en realidad vivo de espaldas a Él en muchísimas cosas de mi vida. Así que Dios dice, vale, tú eres culpable de no vivir dándome toda la gloria que debería. Así que voy a coger a Jesús, que es inocente porque me dio toda la gloria que me podía dar en su vida, y te la doy a ti. Él muere por ti y no tienes que morir tú. Él es el sustituto. Él tiene una separación de alguna forma en la cruz de su Padre para poder llevar nuestra separación, nuestros pecados, para que nosotros jamás tengamos que volver a separarnos de Dios nunca y podamos estar siempre reconciliados. Esa era la solución, esa es la solución, ese es el camino final a la que trae Dios a toda la humanidad para que comprendan que esa es la única salvación posible para la humanidad. Pero ¿qué pasa si Jesús solo es un hombre inocente perfecto? ¿Cuántas personas podría sustituir? En la justicia divina, Dios es justo. De forma intrínseca en su naturaleza, Él es justo. Él tiene que el universo, que todo haga justicia. En la justicia divina, si solo es un hombre, ¿cuántos hombres puede sustituir? Uno, ¿no? Imagínate que hay una manifestación por alguna cosa extrema, rompen todos los cristales de los escaparates, roban, hay millones entre desperfectos y robos de las tiendas por alguna causa. Cogen a 70 de los que estaban en el disturbio, ¿vale? Y estamos en un país que el padre puede ir por el hijo a la cárcel si es menor. Aquí creo que no es posible, pero hay otros sitios que sí, es menor. Yo voy a la cárcel. Y dice el padre de uno, yo voy a ir a la cárcel por esos 70 jóvenes que robaron. ¿Tiene sentido? Ni humanamente hablando tiene sentido. Podría ir por su hijo, por uno, pero ¿puede pagar la culpa de 70? No tiene sentido. Si Jesús solo es humano, solo puede sustituir a uno. Le dice al ladrón bueno, esta noche estarás conmigo en el paraíso. Sustitución del ladrón bueno. El resto seguimos en nuestros pecados. Si Jesús solo es hombre, no ha habido compensación divina de toda la humanidad. Necesitamos algo más. Necesitamos que Jesús también sea Dios. Porque siendo Dios, la obediencia de Jesús, la muerte de Jesús, su sacrificio, su esencia, además de ser humana, es divina, tiene un valor infinito. Su persona tiene un valor infinito. Su muerte tiene el valor de toda la humanidad y de infinitas humanidades que hayan existido, que existirán en la tierra. Si Jesús es Dios, no
puede morir por uno, sino que puede morir por toda la humanidad. Todo el que confía en Él, todo el que pone su fe en Él, está salvo, tiene sustituto, tiene alguien que haya pagado la separación que nos merecíamos de Dios en la cruz, porque su vida, porque su valía es eterna, es infinita, es divina. Por eso es importante que Jesús sea Dios, no solo hombre, sino que sea Dios. Necesitamos un Dios que se haga hombre con el valor de hombre para sustituir a hombres y a mujeres, a la humanidad, pero también un valor divino para poder sustituirlos a todos. Así que lo que voy a hacer hoy es defender la divinidad de Jesús en el Nuevo Testamento, ¿vale? Defender la divinidad de Jesús que sale por todos los poros del Nuevo Testamento. Y he elegido algunos argumentos. Algunos de ellos son tremendamente complicados. Sois todos listos, así que va a ser fácil, pero para mí son un poquito complicados. Y estamos en agosto y hace calor. Así que vamos a hacer un esfuerzo especial. ¿Estáis dispuestos a hacer un esfuerzo esta mañana? Pues venga, vamos. Los primeros los conocemos todos. Hay un montón de hechos en el Nuevo Testamento que nos revelan y nos hablan de la divinidad de Jesús. Perdona pecados, recibe adoración. ¿Os imagináis los inventores del monoteísmo adorando a otro que no fuera Dios? La Iglesia, los que seguían a Jesús desde que lo ven resucitado, empiezan a adorarlo. Si no lo consideran divino, es imposible que esos judíos monoteístas se pusiesen a adorar a Jesús. Y lo hacen constantemente. Oran. Tenemos en el Nuevo Testamento oraciones a Jesús. Jesús mismo habla de su preexistencia. Antes de que naciera, Él ya existía. Antes de que Abraham fuese, yo soy. Es un caso acumulativo de pistas que llevan a los judíos, a los apóstoles, a una conclusión absolutamente descabellada hasta que Jesucristo estaba glorificado, que Jesús también era Dios. Otra forma de revelarlo, ¿vale? Esta es un poquito más complicada. ¿Cómo pueden los autores del Nuevo Testamento explicar que Jesús era Dios, pero que no era igual que el Padre? Que no era exactamente lo mismo. Por eso después salió la explicación de la Trinidad para intentar explicarlo. Pero ¿cómo pueden explicar que Jesús era Dios, pero no era exactamente igual que el Padre? Pues lo hacen de esta forma. Esta es la forma general que en el Nuevo Testamento se habla de Jesucristo como Dios y del Padre como Dios sin ser lo mismo. Segunda de Tesalonicenses 2:16. Lo podéis buscar, pero creo que nuestros hermanos de multimedia nos van a ayudar. Mira, aquí lo tenemos, ¿vale? Esta es la forma general mayoritaria que se expresa la divinidad, pero que son dos personas diferentes. Vamos a ver. Y el mismo Señor Jesucristo nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna. Al Hijo le llaman Señor y al Padre le llaman Dios, Theos, ¿vale? En griego, Theos. Al Hijo le llaman Señor y a Dios le llaman Theos. ¿Por qué digo que esto habla de la divinidad de Jesús? Porque la traducción que más usaban la mayoría de judíos era la versión del Antiguo Testamento en griego, se llama la Septuaginta. 200 años antes de Jesús habían traducido el Antiguo Testamento al griego. Y como los judíos estaban en todo el Imperio Romano, todos hablaban griego y utilizaban el Antiguo Testamento mucho en griego. Lo mismo Jesús y los apóstoles lo utilizan. Y en griego, ¿sabéis cuál era el nombre de Dios? Señor. J-Y-H-W-H, Jehová, Jehová, o no sabemos cómo se pronuncia porque los judíos no lo pronunciaban. El nombre del Dios de Israel se le llamaba Señor, Curios. Por lo tanto, hacen un truco. A Jesús le llamo Curios, Señor, y al Padre le llamo Theos. Y así le estoy diciendo a los dos, Dios, ¿vale? Pero son diferentes. Por ejemplo, Romanos 10, si abréis Romanos 10, en el versículo 13, le dicen, el que invoque el nombre del Señor, ¿este Señor quién es? ¿Jesús o el Padre? ¿El Hijo o el Padre? El Hijo, ¿vale?
Versículo 16. Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Este Señor es el Padre o el Hijo? En este caso es el Padre, porque es un texto de Isaías que está nombrando al Dios de Israel. Pero en Isaías en hebreo no pone Señor. Pone JHWH, Jehová o lo que sea. Es decir, ellos intercambiaban el nombre de Dios y Señor constantemente y le llaman al Hijo y al Padre todo el rato Señor. Si tú eres un poco listo, este intercambio dice, esta gente entendía a Jesús también como Dios, lo están intercambiando todo el rato, Jesús hace cosas que debe ser Dios, es el Señor, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si me dice, bueno, eso es un poco débil, ¿vale? Estás forzando un poco el texto. Directamente 9 veces en el Nuevo Testamento se le llama a Jesucristo Theos, Dios. Más claro imposible. 9 veces. 9 veces se le llama a Jesucristo directamente Theos, Dios. Por ejemplo, en 1 de Juan 1.1, Juan 1.18, Juan 20.28, Hechos 20.28, o este me gusta a mí, Romanos 9.5. Esta es la mejor traducción, ¿vale? A ellos también pertenecen los patriarcas, de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Tito 2.13. Mientras aguardamos la esperanza bienaventurada de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Si tenías alguna duda, 9 veces directamente el Nuevo Testamento le llama a Jesús Dios. ¿Hay alguna duda de que Jesús es Dios en el Nuevo Testamento? Pues todavía hay personas que tienen dudas sobre ello. Así que os voy a explicar una gran duda que suelen plantear. A mí me la plantearon en mi primer año de seminario en Nuevo Testamento. Nuevo Testamento hacen crítica textual, analizan el texto como científicos, analizan todas las versiones que hay, todos los manuscritos, y lo que buscan es todas las supuestas incoherencias, problemáticas, repeticiones en uno y en otro, etcétera, etcétera. Y mi profesor me planteaba esta teoría, me decía, Jesucristo nunca dijo que fuera Dios, de su boca nunca salió. Y claro, yo me pongo a pensar, ¿cuándo dijo Jesús que era Dios? Fue Pablo que se lo inventó y como fue el primero que escribió, los evangelios fueron escritos después de las cartas de Pablo, ya lo escribieron con esa idea errónea. Pero Jesucristo nunca dijo que fue Dios. Era una forma de que tú te comieras la cabeza y buscases soluciones a las problemáticas que te plantean las personas. Yo pedí permiso para irme al baño y vomité. Se me descolocaron todas las piezas de mi cabeza, toda mi cosmovisión cristiana casi se me había ido por el retrete. Jesucristo nunca dijo que era Dios. Si nunca dijo que era Dios, ¿se lo habrá inventado Pablo? Estamos siguiendo una equivocación. Entonces, ¿Jesucristo dijo o no dijo que era Dios? Algunos me decís que sí, pero más una fe que un... Esteban, estudioso, me dice sí y no. Sí y no. Blas también me dice sí y no. Yo estoy convencido que sí lo dijo. Pero lo dijo de una forma en la que no le podían encontrar falta. Os lo explico. Según la Misná, la interpretación que tenían en la época, diferentes interpretaciones del Antiguo Testamento, es decir, Jesús estaba en su sociedad y en su sociedad, ¿sabéis el versículo, el mandamiento que dice no nombrarás el nombre de Dios en vano? ¿Lo conocéis? Pues ellos, aparte de muchas cosas, lo habían interpretado el que pronunciara con su boca el nombre de Dios, el que dijera JHWH, Jehová o como se dijese, o el nombre de Dios, tenía que morir porque eso es blasfemia. Tú no nombrabas a Dios, tú le llamabas el Eterno, decías el poderoso, el gran poder, decías muchas cosas, pero no podías
nombrar a Dios porque era blasfemia. La verdad es que cuando alguien, los que queremos a Dios, alguien ¿me entendéis? Te da ganas de que lo maten, pues eso es lo que hacían realmente. Lo mataban directamente por decir una blasfemia. No podían nombrar a Dios, lo nombraban de otra forma. Por lo tanto, si Jesús dice directamente de su boca, soy Dios o el Dios de Israel, en la concepción de la época tenía que morir, era culpable. Pero claro, Jesús no podía morir por su propio pecado, no podía pecar, tenía que morir, tenía que ser inocente, no podía dejar que el tribunal judío lo condenara en su cabeza justamente. Tenía que decir, soy Dios, pero sin decirlo directamente. Mira lo que dice el Salmo 90, 94, 20 y 21. Dice, esto está hablando, profetizando el juicio injusto de Jesucristo delante del Sanedrín. Se juntarán contigo el trono de la maldad que hace el agravio en forma de ley. Se juntan contra la vida del justo y condenan la sangre inocente. Jesús tiene que decirles quién es sin pronunciarlo directamente. ¿Cómo lo hace? Pues lo hace de varias formas. Os doy tres. Primera, Juan 10:30. Le dice, yo con el Padre soy uno. ¿Qué quieren hacer los judíos? Lo entienden perfectamente. ¿Qué quieren hacerlo? Matarlo. Pero dice Jesús, quieto ahí, quieto ahí. Lo pone en la Biblia. Salmo 82:6. Yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. En cierta forma, todos estamos divinizados porque tenemos la imagen de Dios. Tenemos una capacidad de comunicación, de abstracción, cosas que no tienen el resto de los animales. Nosotros tenemos, en cierta forma, una naturaleza divina a lo humano. Pero claro, Jesucristo les estaba diciendo, soy Dios, pero ¿me vas a matar? No, eso está dicho en el Antiguo Testamento. Otra forma, Jesús está ante el concilio. Esta es más elaborada. ¿Todavía estamos aquí? ¿Sí? ¿Estáis dispuestos a una más? Vale, esta es más elaborada. Jesucristo en el concilio, lo leyó Patricia. Le preguntan, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Dios bendito? Y Jesús responde, yo soy. Se rasgan las vestiduras, lo quieren matar, pero no ha dicho nada. Había un montón de judíos que habían dicho que era el Mesías. Esperaban a ver si era el Mesías, lo solían matar, los griegos o los romanos, y ya está. Decir que era el Mesías, el Cristo, el ungido, no era blasfemia en sí, no había dicho que era Dios. ¿Por qué deciden matarlo y todos están de acuerdo que debe morir? Es por lo que dice después. Mira lo que dice. Y veréis al Hijo del Hombre, uno, sentado a la diestra del poder de Dios, dos, viniendo a las nubes del cielo, tres. Dice tres frases que están diciendo, soy divino, soy divino, soy divino. Os lo explico. Estas tres frases, en cierta forma, están diciendo, soy divino, soy divino, soy divino, sin decirlo. Voy a empezar por la diestra de Dios. ¿Qué significa estar a la diestra de alguien en su mente? Tenemos que pensar lo que ellos entendían, ¿vale? No lo que entendemos nosotros ahora porque han pasado 2000 años. ¿Qué entendían ellos cuando Jesús le dice estoy a la diestra de Dios? Os lo explico. Joaquín Jeremías nos explica. El sumo sacerdote Simeón, hijo de Camiz, fue alcanzado, esto es en el año 17 y 18 de Cristo, cuando Jesús tendría unos 17, 18 años. Mira lo que pasó en el templo de Jerusalén. El sumo sacerdote fue alcanzado por el esputo de un gentil. Esto es textos rabínicos, ¿vale? Antes del día de la expiación. Se había hecho impuro. ¿Conocéis el día de la expiación? Una vez al año entra el sumo sacerdote para expiar el pecado del pueblo. Estoy metiendo demasiada información, pero seguidme. Una sola vez entraba el sumo sacerdote en el lugar santísimo, una sola vez al año, para la expiación. ¿Qué pasaba si tocaba un muerto? O si, como aquí le pasó, un gentil le escupió, se convertía en impuro. Era tal así que la noche anterior el sumo sacerdote no dormía. Por si soñaba algo, se quedaba despierto toda la noche para seguir su pureza en el lugar santísimo. Se estaba jugando la vida. ¿Qué pasaba si era impuro?
sustituto? ¿Tenía alguien en el banquillo? ¿Quién era el que estaba en el banquillo? ¿Quién debía sustituir al sacerdote? Según los textos rabínicos, por las leyes de pureza sacerdotal, tuvo que ser sustituido por otro sacerdote para que entrara en el Santo Sanctorum y realizara la liturgia. ¿Quién lo sustituía? El que se sentaba a su mano derecha. Este era el jefe del templo. Estaba el sumo sacerdote en su trono, su silla, que era su trono, y a su derecha estaba el jefe del templo. Él era encargado del dinero, encargado de la guardia. Él fue el que envió la guardia a coger a Jesús. Y él era el sustituto del sumo sacerdote. Entonces, muchas veces pasaba que el sumo sacerdote no podía entrar porque era impuro y tenía que entrar el sustituto. ¿Y qué pasaba en la mente del pueblo cuando el sustituto entraba? Otro sacerdote, igual que el sumo sacerdote en el lugar santísimo, se convertía en sumo sacerdote con todos los derechos. Por eso hay varios sumos sacerdotes. ¿Cuál era el sumo sacerdote? ¿Anás o Caifás? En el pueblo, los dos, porque los dos habían entrado. El yerno había sido sustituido por el suegro, al suegro lo sustituyó el yerno, Anás fue sustituido por Caifás, que era el yerno, pero en la mente del pueblo los dos habían entrado en el lugar santísimo. Tú entras en la presencia de Dios y ya tú eres sumo sacerdote para siempre. Por lo tanto, a la misma vez habían varios sumos sacerdotes en el mismo momento. Por eso Jesús no se está equivocando cuando dice: ¿os acordáis de los panes de la proposición que le dio el sumo sacerdote Abiatar a David? ¿Os acordáis de esa frase? El sumo sacerdote no era Abiatar, era su padre. Pero claro, es que habían varios sumos sacerdotes a la misma vez, porque si entraban, eran sumos sacerdotes. Era tal así que ¿os acordáis de los asesinos involuntarios? Si tú matabas a alguien involuntariamente, no te tenían que matar. Tenías que ir a una ciudad refugio. ¿Os acordáis que habían como 9 o algo así repartidas por todo Israel para que pudieses ir corriendo? En la época de Jesús existían esas ciudades refugio. Si moría el sumo sacerdote, esos asesinos podían volver a su lugar, coger su puesto de trabajo, todo. Si moría el sustituto del sumo sacerdote, exactamente lo mismo. Para el pueblo, todo el que entraba en el lugar santísimo era el sumo sacerdote. Concluyo, después de toda esta larga explicación. Jesús les dice en la cara: me veréis sentado a la diestra ¿Sentado? ¿Dónde se sienta el rey? En un trono. El que está sentado al lado tiene otro trono. Estaré sentado a la diestra. ¿Qué está diciendo? Soy de igual valía, soy el sustituto, puedo hacer exactamente lo mismo. Todo lo que puedo hacer Dios lo puedo hacer yo. Yo estaré a la diestra de Dios. Eso le añade que les dijo el Hijo del Hombre: soy el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre puede ser simplemente: soy un hombre, soy un hijo del hombre, mi padre es un hombre, yo soy un hombre. Si tu padre es una vaca, tú eres una vaca o un toro. Si tu padre es un hombre, tú eres un hombre. Soy hijo del hombre, no pasa nada. Pero claro, en Daniel 7:10, el Hijo del Hombre es una figura extrañísima. Ese Hijo del Hombre tendrá dominio y gloria sobre todo lo creado. Ya es mucho. Es preexistente, está ya en Daniel. No van a ser 400 años después. Manda al ángel Gabriel enseñar el futuro a Daniel y actúa en Daniel 10. Tú no sabes si es Dios o es el Hijo del Hombre que está actuando. Son intercambiables, los dos son divinos. Les dice: estoy a la diestra de Dios, soy el Hijo del Hombre que viene, ¿en dónde? Según Marcos, en una nube, montando en una nube. Eso ya es Deuteronomio 33:26. No hay como el Dios de Jesurum, Jerusalén, quien cabalga sobre los cielos para tu ayuda y sobre las nubes con grandeza. ¿Quieres añadidura a que Jesús le estaba diciendo en toda la cara quién era? No lo podía decir más claro y más alto. Sin decir directamente que era Dios, le está diciendo: soy divino, soy divino, soy divino. Soy divino, soy divino, soy divino. ¿Qué hacen los sacerdotes? Se rasgan las vestiduras y dice: ¿qué más tenemos que escuchar? Debe morir.
Y me dirá, no estoy convencido, demasiado elaborado. Además, me perdí ya desde el principio y no te he entendido. Te doy una simplísima. Jesús está delante de Pilato. No tiene todas las restricciones de los judíos y de la Misná y de todo el rollo este, ¿no? Está delante de un romano y le dice Pilato, ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Qué le dice Jesús? Tú lo dices, y por otro lado le dice, yo no soy rey de este mundo, sino mis súbditos vendrían y pelearían. Piensa en la época. ¿Cuántos mundos habían? No estaba el multiuniverso de Marvel, ¿vale? No podía decir soy de otra dimensión, ¿vale? No habían mundos alienígenas, no está diciendo que es el mundo de Pitagorín, ¿vale? En esa época existía el aspecto espiritual, el cielo, la tierra y el infierno. Del infierno no es porque dice que no es Beelzebú. De la tierra no es porque se lo está diciendo a Pilato. ¿De dónde es rey Jesús? El cielo, más claro imposible. ¿Quién es el rey del cielo? Dios mismo. Jeremías 10:10, más el Señor es el Dios verdadero, el Dios vivo y Rey eterno. Salmo 99:1. El Señor reina, tiemblan los pueblos. El Antiguo Testamento todo el rato. Dios es el Rey, Dios es el Rey, Dios es el Rey, Dios es el Rey. Le dice a Pilato en toda la cara. Yo soy el Rey de los cielos. Más claro imposible. Más llano imposible. Sin decir la palabra Dios, les dice en toda la cara, yo soy el mismo Dios del universo. Y esto estaba predicho en el Antiguo Testamento, Ezequiel 1:26. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro. Y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Ya estaba predicho, Dios se iba a hacer hombre en Jesús. Así que concluyo. Conclusión 1. Tengo 2 conclusiones. Jesús sabía que era Dios, así lo expresó, y todo el Nuevo Testamento habla de que Jesús era Dios. Conclusión 2. Si Jesús no fuera Dios, no podría compensar toda la gloria que le debemos a Dios. No podría. Dios nos creó. ¿Cómo deberíamos vivir? Centrados en Él constantemente. ¿Cómo vivimos? Centrados en nosotros mismos. Le estamos robando una gloria constante, estamos robándole de estar siempre centrados en Él, disfrutando de Él y disfrutando del resto a través de centrarnos primero en Él. Ninguno de nosotros es capaz de vivir así. Ninguno de nosotros. Solo piensa, ¿qué es lo más que disfruta? Millones de cosas. ¿Cuánto nos cuesta ser constantes en leer la Biblia, en orar, en venir? ¿Cuánto nos cuesta? Ya a algunos nos sale más de forma natural porque llevamos muchos años, pero te pones a leer y la cantidad de cosas que tiene que hacer, le estamos robando la gloria que Dios se merece de vivir centrados en Él. Si Jesús solo fuera hombre, en la cruz solo podría compensar la gloria de un hombre. Pero porque Jesús es Dios, puede compensar la gloria robada de toda la humanidad que hemos hecho a Dios. Termino con estas palabras. Decía un autor, ¿cómo compensar el agravio a un perro? Con un hueso. ¿Cómo compensar el agravio a un policía? Con un ascenso. ¿Cómo compensar el agravio a un soldado? Con una medalla. ¿Cómo compensar el agravio a mi amada? Con mi corazón. ¿Cómo compensar el agravio a Dios? Solo con Dios. Porque Jesús era un humano inocente, podía sustituir a la humanidad, pero porque era divino, nos puede sustituir absolutamente a todos. Él es la gran salvación. Él es la solución de Dios a toda nuestra rebeldía. Oremos. Dios de los cielos, gracias porque mientras más estudiamos la Biblia,
más se contestan nuestras preguntas, Señor. Gracias, Señor, porque poco estudio, poco conocimiento nos llena de preguntas incontestadas, pero mientras más nos acercamos a ti, mientras más profundizamos, mientras más queremos ser como tú, entendiendo tus escrituras, más nos aclaran, Señor, y nos llenan de respuestas y nos dicen que tú tienes solución absolutamente para todo, Señor. Gracias, Señor, porque en ti encontramos al Salvador perfecto. Te pido, Señor, que si en esta mañana alguien no te conoce, alguien no te ha buscado, alguien no reconoce lo pecador que es, Señor, que venga en esta mañana, Señor, a tus pies y reciba eso que es absolutamente gratis para nosotros y que tanto te costó a ti, Señor. Tu salvación en la cruz. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. Nos ponemos de pie y meditamos.